Después de 20 años casi como reportero de guerra, corresponsal, alguien pensó que sería una buena idea con ese bagaje hacerme director del Mundo. David Jiménez, 48 años, periodista. Comenzó en la profesión en 1994 como becario del periódico El Mundo. 21 años después, en 2015, se convertiría en su director. Quizá hoy estén arrepintiéndose de haberme puesto, porque lo que no hice fue doblegarme. De esta experiencia al frente del Mundo, 3 años más tarde, nace el controvertido El Director, un libro en el que narra los entresijos y vicios ocultos de la profesión periodística. Los periodistas estamos acostumbrados a desvelar los secretos, las corrupciones, los abusos de todo el mundo, ¿no? Políticos, empresarios, criticamos a deportistas, pero tenemos una nula capacidad de autocrítica. Jamás desvelamos los secretos y las miserias que todos conocemos, pero nunca son expuestas en público, ¿no? Yo con El Director lo que he querido es por fin romper un poco esa ley, ese código de silencio que hay entre los periodistas. Este es el punto de partida. Tirando de este hilo, Todo es mentira arranca una investigación que da como resultado un documental que veremos esta noche y en el que sacamos a la luz unas prácticas tan extendidas como aceptadas que demuestran, como asegura el propio David Jiménez, en este país uno sí puede comprarse un periodista, y si no comprarse, por lo menos alquilarse. No es su caso, y la resistencia ante las presiones del poder que demostró cuando fue director de uno de los periódicos de mayor tirada de España tiene que ver con lo que ocurre entre su época de becario en El Mundo y su ascenso a la dirección del rotativo. Tras pasar por las secciones local y sociedad del periódico, en octubre de 1998, David Jiménez es el encargado de inaugurar la primera corresponsalía del Mundo en Asia, donde estará hasta 2014. Esos 17 años como corresponsal en el continente asiático marcarán su trayectoria como periodista. Así se explica que cuando en abril de 2015 es nombrado director del periódico que le vio nacer profesionalmente y que le dio la oportunidad de cubrir guerras, catástrofes humanitarias y hasta golpes de Estado, no sea capaz de seguir el juego de favores imperante en una época de crisis económica que se ceba especialmente con el oficio de informar. Cuando llegué a España me encontré una profesión en decadencia, me encontré el poder económico y político asediando a los medios, y estos medios en una situación muy precaria y de debilidad. David Jiménez fue cesado como director del Mundo el 25 de mayo de 2016. Es en este momento cuando decide denunciar las corruptelas, los chantajes y la manipulación política y empresarial del sector. David Jiménez rompe la ley del silencio imperante y cuenta cómo esos poderes modelan y sesgan la información que recibimos cada día. En el libro se cuenta con nombres y apellidos cómo grandes empresas, Telefónica, empresas del IBEX, firman acuerdos con los periódicos, los acuerdos por los cuales los periódicos y algunos medios de comunicación reciben mucha más publicidad de la que les corresponde. ¿A cambio de qué? Por supuesto, a cambio de favores. Cuando llega una información comprometedora sobre esas empresas, te piden que no lo des. Esos acuerdos se han mantenido durante muchísimo tiempo y yo creo que son una de las cosas que más limita la libertad de prensa de los grandes medios en este país. Según el director, durante un tiempo los sobresueldos fueron frecuentes. Los sobresueldos para informadores estaban ahora a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Arieta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país. La publicación a través de la plataforma Filtrala de la base de datos de donaciones y patrocinios del Corte Inglés reveló que la empresa de grandes almacenes pagaba por trabajos y consultorías a reconocidos periodistas como Fernando Onega, Isabel Durán o el jefe de opinión de ABC, Jaime González. A veces bastan pequeños regalos para comprar la voluntad de un periodista. La prensa vivía en la abundancia y los regalos de empresa colapsaban cada Navidad los servicios de mensajería de las redacciones. Jamones, cajas de vino, puro Montecristo, tarjetas regalo del Corte Inglés y cestas con caviar incluidos acumulados junto a las mesas de los redactores jefe y en los despachos del staff. ¿Se puede ser objetivo tras recibir este tipo de prebendas? Si tú eres periodista, tú no puedes aceptar ese tipo de viajes, porque compromete tu integridad y compromete tu independencia. Sobre todo si lo que se ofrece, como reconoció el propio Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, es algo más que viajes, jamones y sobresueldos. Bárcenas me confiesa como antes de las elecciones del 96 le entregan al más conocido periodista de la radio de entonces un maletín con 30 millones de pesetas para que hable bien durante la campaña electoral. ¿Y lo aceptó? Sí.
Para los que resisten a estos ofrecimientos se ponen en marcha otros mecanismos, entrando en juego personajes como Villarejo. El exdirector del Mundo solo se reunió con el excomisario en una ocasión. Villarejo ofrecía información, pero estaba dispuesto a todo para controlar el uso que se hacía de ella. Cuando salíamos de la reunión con Villarejo, uno de los periodistas que había hecho las presentaciones me preguntó si había visto la grabadora que sobresalía de su chaqueta. ¿Grabadora? Sí, lo graba todo y me lo dices ahora. Había recibido una primera pincelada de cómo funcionaban las cloacas y la forma en la que habían contaminado el trabajo de la prensa en España. En el primer reportaje de investigación de Todo es mentira, las cloacas del periodismo, damos la vuelta a la cámara para poner el foco sobre los periodistas, descubriendo las miserias de una profesión acostumbrada a señalar las miserias ajenas. Hola, buenas noches. Durante los últimos años hemos sido testigos de numerosos casos de corrupción que han puesto en evidencia cómo funcionan las cloacas del poder político, económico y hasta del poder judicial. Eso ha sido posible gracias a la labor encomiable de innumerables periodistas que han hecho lo que tenían que hacer: fiscalizar el poder. Sin embargo, durante todo este tiempo nadie, o casi nadie, le ha dado la vuelta a la cámara. Es decir, nadie o casi nadie se ha dedicado a cuestionar el trabajo de esos mismos periodistas. Hace solo unos meses, David Jiménez, exdirector del Mundo, publica un libro que pone patas arriba todo el periodismo de este país y sobre todo su manera de funcionar. Y esta noche vamos a tirar de ese hilo. Esta noche se van a dar nombres de periodistas archiconocidos y esta noche se van a destapar muchas prácticas que, nos gusten o no, hoy por hoy están normalizadas. Corruptelas, prebendas, sobornos, chantajes, extorsiones, sobresueldos. ¿Se puede comprar a un periodista? ¿Cuánto vale que alguien hable bien de ti? ¿Dónde está esa fina línea que separa un patrocinio de un soborno? La integridad de cualquier profesional es lo más valioso que tiene. Es tan valioso que algunos incluso se dedican a traficar con ella. A partir de esta noche vais a plantearos muchas cosas porque vais a ver la realidad con otros ojos. Y es que la película cambia cuando conoces cómo son y sobre todo cómo trabajan los que te están contando esa película. Periodistas, en sus manos está defender la democracia y la verdad. Son nuestros ojos y nuestros oídos en el mundo. Ellos vigilan al poder, pero ¿es posible ejercer el periodismo sin corromperse? El periodista tiene que saber que tiene que estar cerca del poder para poderlo controlar, pero no tan cerca como para ser atrapado por él. El periodismo español lleva años denunciando con éxito la corrupción en la política y en los círculos de poder. Pero ¿quién controla a los periodistas? El banco, desde arriba, se había dado la orden de que a los periodistas se les concedieran créditos a tipos de interés que no estaban en el mercado. Hay economistas que todo el mundo conoce, que están en radio y en televisión, que les patrocina directamente un banco. ¿Se puede comprar la voluntad de un periodista? ¿Es ético que los periodistas acepten regalos de lujo de empresas sobre las que tienen que informar? Claro, al aceptar esos regalos alguien no podría interpretar que tu independencia... No, que interprete como quieras, yo tengo mi ética personal y sé cuándo tengo que decir que sí o decir que no. ¿Tuvo que rechazar la oferta para el Mundial o no invitaron a Iñaki Gabilondo? Bueno, sí invitaron. Y lo rechazó. Con la eclosión de los medios digitales nace una nueva especie de periodista dedicado a la extorsión. Con una audiencia insuficiente para su sostenibilidad económica, algunos de estos medios se dedican a chantajear con información, falsa en la mayoría de los casos. Me dice que tiene una recopilación de informaciones contra el Consejo con las que va a hacer muchísimo daño y que a cambio de no publicarlas tenemos que pagar 300.000 euros. El tándem formado por el excomisario Villarejo y el exministro de Interior Fernández Díaz sacan lo peor y lo mejor del periodismo. Yo, siendo director del Mundo, a mí se me ofrece 2 veces un informe falso sobre la financiación de Podemos. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente de rechazarlo sale publicado en otros medios. ¿Hay miedo hacia Villarejo? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo? Pues porque es gente muy mala. ¿Y la parte de hoy incluye grabaciones? No, aparte de peor, incluye que te mate. ¿Existen las presiones del poder económico? ¿Hasta qué punto los anunciantes pueden condicionar lo que escriben o dicen los periodistas? Yo viví presiones de grandes empresas que sí que se creían, en cierto modo, con la potestad de decidir sobre qué se publicaba o no se publicaba porque eran grandes anunciantes, ¿no? Este es el mejor momento para hacer periodismo
y el peor momento para vivir del periodismo. Y ahí está la clave. De 2014, Mundial de Fútbol en Brasil. España está paralizada. La Roja defiende su título. Decenas de españoles pagan de su bolsillo el billete y el hotel para ver en directo a la selección. Entre la hinchada se encuentran algunos privilegiados que actúan como si fueran un aficionado más, pero no lo son. Son periodistas que viajan con todos los gastos pagados por varias empresas del IBEX, pero que no están allí para informar del trascendental partido, sino simplemente para disfrutar del evento gratis total. ¿Por qué aceptó ese viaje? Bueno, yo no tenía ningún tipo de compromiso. Claro, aceptar esos regalos alguien no podría interpretar que tu independencia... Como quieran, yo tengo mi ética personal y sé cuándo tengo que decir que sí y cuándo decir que no. ¿Considera que este regalo no le condiciona a la hora de informar sobre quién le ha invitado? Primero, yo no trabajo en el mundo futbolístico, y segundo, no trabajo en información económica, es decir, no tiene por qué condicionarme a mí. Que una empresa promocione un determinado producto facilitando su cobertura mediática con acciones asociadas a ese producto entra dentro de lo razonable. Pero desde hace años muchos periodistas aceptan de grandes empresas regalos espléndidos que nada tienen que ver con la promoción de ningún producto. Viajes únicos, complementos de lujo, pases exclusivos a conciertos y a carreras deportivas. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que no estamos hablando de periodistas en precario que cobran 800 euros y a lo mejor no se pueden pagar el viaje a la Eurocopa y quieren cubrirlo informativamente. Que eso también está prohibido en países como Estados Unidos. No, estamos hablando de periodistas que ganan mucho dinero, que tienen una posición de privilegio, que no van a pasar ninguna dificultad y que se podrían pagar el viaje perfectamente. El viaje de María Escario al Mundial de 2014 levanta ampollas porque con su actuación los periodistas contravienen una norma interna de Televisión Española que especifica que no se pueden aceptar regalos de cuantía superior a 100 euros. María Escario no fue a informar del Mundial, fue solo a disfrutar de los partidos de La Roja, como una aficionada más, pero gratis. ¿Con qué independencia vas a informar tú después de una gran compañía con la que has estado compartiendo viaje gratis total con sus directivos, jamón de pata negra, entradas gratis, hotel de 5 estrellas y al día siguiente imaginemos que se descubre un caso de corrupción en esa empresa? ¿Va ese periodista a desvelarlo? ¿Va a informar sobre ello? ¿Tuvo que rechazar la oferta para el Mundial o no invitaron a Iñaki Gabilondo? Bueno, sí me invitaron. ¿Y lo rechazó? No fui. ¿Se enfadaron? ¿Se molestaron? No, pero es que esto no suele ser así. O sea, los que hemos trabajado en grandes organizaciones, hemos tenido una notoriedad, nos ha ido especialmente bien, hemos tenido otra capacidad de maniobra. Nos han querido seducir más que otra cosa, ¿no? Y eso, hombre, si no eres un niño pequeño, lo notas, ¿no? Es difícil saber cuánto pueden condicionar la independencia de un periodista esos regalos de lujo, pero solo aceptarlos genera como mínimo la duda. El código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España lo deja muy claro en su artículo 7. El periodista no debe aceptar retribuciones o gratificaciones por promover, orientar o influir sobre informaciones que publique. Pero ni la por entonces presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, Carmen del Riego, tiene reparo en aceptar el mismo regalo que sus otros compañeros. En el caso de los viajes, a mí me parece que está mal. En caso de los claros obsequios que tienen por intención pues seducirte o halagarte, deberíamos ser más estrictos. Creo que a lo largo de los años ha habido demasiada manga ancha, bastante permisividad en estas cosas y coqueteos demasiado familiarizados entre periodistas, políticos, empresas, etcétera, ¿no? Y eso, de verdad, está muy mal. Pero lo que no es tan normal es que nosotros los periodistas estemos acostumbrados a lidiar con ese tipo de regalos y olvidar que nuestro trabajo es supervisar y hacer las preguntas incómodas.
Pocas preguntas se hacen los periodistas económicos antes de junio de 2016, antes de que caiga el Banco Popular. Aunque algunos alertan de la debilidad del banco, la mayoría asegura que el Popular es uno de los más sólidos de Europa y recomiendan sus depósitos por su elevada rentabilidad. El Banco Popular es curioso porque un exconsejero, ¿no?, de ese banco me contó cómo el banco desde arriba se había dado la orden de que a los periodistas se les concedieran créditos a tipos de interés que no estaban en el mercado. Si el tipo de interés en el mercado estaba al 2, pues se lo vamos a dar al 0,5. Claro, una vez les habían hecho el favor, a cambio, ¿qué esperaban? Recibir información amable sobre sus operaciones, sobre su situación y demás. Oye, si resulta que para tu colectivo te dan unas hipotecas al 0,5 y tú hablas con las personas de ahí y dicen, no, bueno, esto está bien, o te piden el favor, oye, mira, no digas esto porque vas a generar alarma social, y te quedas así y dices, pero si determinado ministro y ministerio está sacando fondos el día anterior. Y lo increíble es que ese banco, que durante décadas mantuvo la reputación de ser el más sólido de la prensa de la banca en España, terminará yéndose a pique. Y uno se pregunta, oye, a lo mejor si los periodistas hubieran estado alertando sobre las cuentas de ese banco antes, en vez de recibiendo créditos a tipo 0,5, nos habríamos ahorrado muchas desgracias para pequeños ahorradores, para gente que eran accionistas. Es decir, por eso es tan importante que los medios de comunicación sean independientes. Hay economistas que todo el mundo conoce, que salen en radio y en televisión, que les patrocina directamente un banco. Entonces, evidentemente no van a hablar mal de ese banco. Te hacen regalos, te regalan gemelos, te regalan bombones, te regalan de toda serie de cosas. Es un detalle, porque es un detalle, pero bueno, es una lluvia fina de cosas que al final, pues está ahí, va surgiendo. ¿Estos gemelos que llevas forman parte de esta lluvia fina? Sí. ¿Y entonces estos gemelos significan que te vendiste? No, a ver, una cosa es que te regalan unos gemelos, porque bueno, después tienes un detalle que ellos dan, pues como si te dan un paraguas o si te dan un bolígrafo, ¿verdad? Si subimos de nivel y vemos los regalos que se proponen a directores de periódicos, la cosa cambia. Viajes de lujo a medida, experiencias exclusivas, solo por ser el responsable de un periódico. Me ofrecieron nada más llegar a la dirección del periódico a ver un concierto de Sting en privado, o para un selectísimo grupo de personas. Me dijeron que vendrían a buscarme, un chofer que viajaría a la Costa Brava, por supuesto el vuelo era en primera clase, hotel 6 estrellas, todo lujosísimo. Claro, yo llevaba una semana solo en la dirección del periódico cuando lo vi, y recuerdo sonrojarme físicamente, decir, pero si este es un banco del que informamos todos los días en el periódico, ¿cómo puede pensar que yo, como director del periódico, vaya a aceptar un viaje? Y ahí es donde se produce esa anécdota en la cual me dicen, ¿quieres ver la lista de los que aceptaron el viaje el año anterior? Y ahí empiezo a ver pues, a directores de periódico, a directivos de medios, a prácticamente todos, porque no lo ven mal. Hay una forma directa. Te toco la puerta, buenos días, ¿te apetece una comida maravillosa con una gente importantísima, puerta cerrada solo para ti y para un par de periodistas más de confianza? ¿Te apetece? Es una forma directa. También está la forma indirecta, que es decir, oye, me dejo todos los años 500.000 euros en publicidad en tu periódico. No te va a aportar mal conmigo porque de esos 500.000 euros comen tus periodistas. Y si yo retiro esa publicidad, tú vas a tener problemas. ¿Y dónde está la línea de me ayudan, financian, me comprometen o me convierten en uno de los suyos? Pues esto es una gamba, ¿sí? Si tú mañana ves abrir un periódico económico y de repente los 5 bancos principales muy gustosamente te subvencionan con un dinero para ayudarte a empezar, pues es interesante saber cómo vas a gestionar tú ahora la relación con ellos que te han ayudado a empezar. La publicidad es un arma poderosa de presión sobre los medios. Los anunciantes suponen un porcentaje muy alto de los ingresos de un periódico. Durante la etapa de David Jiménez como director del Mundo, sufre en sus carnes las presiones de César Alierta, el todopoderoso presidente ejecutivo de Telefónica y uno de los grandes anunciantes de España. Tú vete a las hemerotecas y busca
noticias negativas sobre César Alierta durante su presidencia. A ver qué encuentras. No vas a encontrar nada, solo lo que se publicó en El Mundo. Ese era el grado de control que tenía sobre los medios de comunicación. ¿Y por qué era tan grande también esa influencia? Porque como era el colocador de los exministros y de los poderosos en la empresa, los que todavía estaban en el poder decían, oye, si algún día dejo mi actual trabajo, me puede caer un sueldo de 6 o 7 ceros en esa empresa. Los departamentos de prensa son los que te llaman y te dicen, oye, no digas esto o no digas lo otro, hemos oído que vas a hablar de determinado tipo de hipotecas y no queremos. Entonces, en un principio lo hacen de una manera muy velada, simplemente te dicen, oye, por favor, te lo piden por favor, luego ya pasan al siguiente grado, que es, vamos a quitar la publicidad del programa. Y el siguiente grado es, no solo es que vamos a quitar la publicidad del programa, es que vamos a hablar con donde metemos otros programas o otros medios de comunicación, cadenas donde metemos publicidad, y vamos a vetarte. Pero más allá del poder que ejercen los anunciantes, hay una cloaca de la prensa de la que hasta ahora nadie nos había hablado. Ha sido David Jiménez en su libro Director quien lo ha nombrado por primera vez. Son los llamados acuerdos, pactos secretos entre los periódicos y las grandes empresas. Mayor inversión publicitaria a cambio de influencia en la línea editorial. Yo no lo había oído nunca, pero cuando llego y se habla, y de hecho en el libro cuento una reunión en la que estamos con el presidente del BBVA, Francisco González, donde se le pide que a ver si puede arreglarnos el presupuesto porque el año no está yendo como debería. Y ahí se habla de los acuerdos, ¿no? ¿Podemos aportar algo más a los acuerdos? Es una frase que ya está en ese mundo y que es curioso que haya tardado tanto tiempo en salir a la luz, porque hasta que no ha salido en mi libro nadie había hablado tan abiertamente de los acuerdos, cuando es una cosa que todos los periodistas de nivel alto, ¿no? Directivo o empresarios de líderes conocen perfectamente. Eso es lo que más me ha interesado de todo el libro. La parte a la que él se refiere como un sistema armado, estructurado, etc., esa es la que yo, al menos, yo nunca la había interpretado así. No dudo que lo sea, porque lo dice, pero yo nunca lo he interpretado así. En el libro se habla de César Alierta y de cómo se intenta parar una información en la que Alierta está implicado como socio en un hotel con Rodrigo Rato, y ahí ¿qué se produce? Se ponen en marcha los acuerdos, es decir, oye, pero si yo te estoy dando más dinero del que te corresponde, si tu medio, yo le he entregado este año X millones cuando en realidad por audiencia le correspondería la mitad, por poner un ejemplo. Ahora te toca a ti cumplir tu parte del trato y no publicar esa historia. Si alguna cosa esconden celosamente las cloacas del periodismo, son las ingentes cantidades de dinero que las distintas administraciones destinan a periódicos y emisoras de radio en forma de publicidad institucional. Gobierno, autonomías y ayuntamientos tienen a su disposición presupuestos millonarios que utilizan para financiar especialmente a los medios afines. La publicidad institucional se utiliza de forma arbitraria, es decir, premio a los medios que me tratan bien y castigo a los que no. Hasta tal punto que El Mundo, por ejemplo, teniendo más audiencia que La Razón, y no sé si que la ABC, pero parecida, en Castilla-La Mancha, como Dolores de Cospedal se había enfadado con nosotros, nos dejó a cero. No recibimos durante años ni un solo euro en publicidad institucional porque la cobertura que hacíamos no era de su agrado. Mientras esos dos otros diarios competidores, tanto La Razón como la ABC, recibían grandes cantidades en publicidad. Pero otras veces éramos nosotros los beneficiados. ¿Qué medios reciben publicidad institucional? Es casi un secreto de Estado. Al diario.es le cuesta 2 años averiguar cómo reparte el pastel publicitario Ana Pastor mientras está al frente del Ministerio de Fomento. Si vemos las radios en las que su departamento inserta publicidad, gana por goleada Federico Jiménez Los Santos, 28 euros por cada 1000 oyentes frente a los 8 que recibe la SER, la cadena líder. En prensa son el ABC y La Razón los más favorecidos por el reparto. Reciben más de 190 euros por cada 1000 lectores frente a los 83 que recibe El País, a pesar de ser el periódico líder en ventas y en lectores. El gobierno puede chantajear a los medios de comunicación si tú das esta información, o si no relajas tu línea editorial, o si publicas determinadas informaciones, te voy a cortar el grifo y ya no vas a recibir tantos ingresos por publicidad institucional. Esto es un peligro, claro.
Aún es más escandaloso el reparto de la publicidad de Metro de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre 2011 y 2015. La Razón se lleva más de 1 millón de euros y El País o El Mundo se quedan en apenas 50.000. El periódico de Maruenda recibe el doble de dinero en publicidad que el resto de medios juntos, pese a estar muy por detrás en lectores. En la radio sucede lo mismo. Radio Intereconomía, pese a ser una radio con una audiencia residual, consigue 334.000 euros en publicidad, 12 veces más que la SER. Bueno, también en Andalucía, cuando estaba el gobierno del PSOE, durante muchísimos años se ha utilizado la prensa institucional para premiar y castigar a unos medios. No es una cosa del Partido Popular, es una cosa del poder político que tiene ahí un grifo y lo abre y lo cierra según te portes bien o mal. En el último año de Susana Díaz como presidenta andaluza salta el escándalo del abuso de la publicidad institucional. La oposición se queja especialmente por anuncios como este, que parece un anuncio electoral del PSOE en Andalucía. Andalucía es una comunidad estable política y económicamente que genera confianza, crea empleo y atrae inversiones. 500.000 de parados menos en 5 años. Construyamos entre todas y todos la mejor Andalucía. Pero que al final lleva el logotipo y por tanto lo paga la Junta de Andalucía. En los 40 años de dominio absoluto del PSOE en Andalucía, los medios más perjudicados por el reparto de la publicidad institucional son los conservadores. Es el caso de ABC, que se quejaba durante la presidencia de José Antonio Griñán de no recibir ni 1 euro en publicidad de determinadas consejerías, pese a ser el periódico líder en Andalucía. Con la nueva ley de transparencia debería ser más claro qué medios reciben más dinero, pero sigue siendo una visión casi imposible saberlo. Que el portal de transparencia puede servir para saber a dónde va el dinero. El problema es que es un gran bosque donde está toda la información y tú quieres un árbol en concreto o alguno, en este caso, a dónde va la publicidad institucional. La última vez que nosotros pedimos la relación de publicidad institucional desglosada, hubo contestación, porque siempre hay contestación, eso es verdad, pero en esa contestación nos remitían a la empresa que había ganado por concurso el plan de medios. Y como es una empresa privada, no se desglosa. Esa publicidad institucional no tiene ninguna relación con la audiencia o el prestigio de los medios. Tiene que ver con la utilización manipulada del dinero público para ganarse a unos medios de comunicación y perjudicar a otros. Y esto lleva sucediendo muchísimo tiempo. Y hace falta una ley y unas normas claras para que ese reparto sea justo. Además de utilizar la publicidad institucional, los políticos disponen de muchas otras maneras de someter a los periodistas hasta límites insospechados. La política no debe controlar la información y debe permitir que los periodistas ejerzan su profesión con libertad e independencia. Esta es la teoría, pero ¿qué sucede en la práctica? Los políticos te llaman directamente desde Moncloa, te llaman directamente y te dicen, oye, ¿me puedes tratar bien esta información? No lo hacen de una manera tosca o agresiva porque eres el director de un gran periódico. Ellos lo que hacen es manejarse y presionarte de una manera sutil, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que esos políticos son muy importantes para los grandes medios porque deciden las licencias de radio, televisión digital y demás. Yo, por ejemplo, no voy a comidas de trabajo con políticos. No voy a comidas de trabajo con políticos. Me pierdo mucha información, pero prefiero perder mi información para mantener un punto de independencia. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de 8 periodistas que todos los jueves solemos comer con un político en un hotel de Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta eso? Bueno, te aporta primero un conocimiento del personaje, te aporta los últimos datos que tengas sobre la información y te aporta un análisis de la situación que a veces lo utilizas como si fuera una fuente tuya, ¿no? Sin citar al personaje. El servilismo a los intereses políticos es tan feroz que convierte a muchos periodistas en auténticos hooligans. La crisis económica abona el terreno para que los políticos influyan sobre muchos periodistas que han perdido su trabajo o que han visto reducido drásticamente su sueldo. Las tertulias televisivas son una salida para ellos, pero a cambio tienen que someterse a las pautas que les dicta el poder político de turno. Las tertulias fueron una manera clarísima de controlar y manipular la opinión pública porque veníamos de un momento de gran crisis del periodismo. Una de las principales salidas laborales para muchos periodistas que habían perdido su trabajo eran las tertulias. Entonces, desde el gobierno, lo que se hacía era premiar
colocando a periodistas en tertulias que a cambio tenían que repetir las consignas que en algunos casos burdos y surrealistas recibían mensajes desde Moncloa diciendo, oye, lo que nos interesa que salga en la tertulia es este tema. Y ellos lo repetían, ¿no? Como loros. En este afán de los políticos por controlarlo todo aparece un maletín con 180.000 euros. Son los años 90 y el destinatario es uno de los 4 radiofonistas más prestigiosos de nuestro país. Eso es lo que Luis Bárcenas le cuenta a David Jiménez. El propio tesorero del PP habría entregado personalmente el maletín. El objetivo es claro, ensalzar a José María Aznar para que gane las elecciones presidenciales. Yo en el libro no he puesto el nombre y si no lo he puesto es porque evidentemente no tengo pruebas de que ese maletín se recibió, ¿no? Yo sí cuento que Bárcenas me contó que ese periodista ha recibido ese maletín y si yo tuviera mañana, aparte de la declaración de Bárcenas, una prueba, ya fuera documental, un recibo, de que eso fue así, yo ese mismo día lo colgaba en redes sociales y confirmaba el nombre. Si lo hiciera sin esa confirmación, estaría haciendo todo lo contrario de lo que digo que tiene que ser el periodismo en mi libro. Cuando uno dice eso, tiene que poner el nombre. Porque los que hemos sido radiofonistas medianamente destacados, pues quedamos inmersos en la bolsa. Digo, vamos a ver, si eso ha pasado, necesitamos que digas quién ha sido. Primero, porque eso se denuncia de verdad cuando se dice lo que se está denunciando. Y en segundo lugar, porque haces un disparo de ametralladora un poco ahí, en barrida, y dices, oye, perdona, aquí no está tocando esto a todos, ¿no? Comprar a periodistas a veces no resulta tan caro. La sutileza es la clave para no levantar sospechas, como sucede con la candidatura de Madrid 2012 a los Juegos Olímpicos. La reina Sofía encabeza la delegación española en Singapur. Se acerca el momento decisivo. Madrid compite con 4 pesos pesados: Londres, París, Nueva York y Moscú. Las expectativas son máximas y la delegación española está convencida de su victoria. Ahí hubo una inundación de dinero. Además, la candidatura se articulaba por medio de una fundación que se supone y es sin ánimo de lucro, pero que su principal aportación era a través del ayuntamiento. La cantidad de cientos y miles de euros que al mes se llevaba las personas encargadas de desarrollar esta candidatura, la primera, la que se decidió en Singapur. El Ayuntamiento de Madrid realiza un importante desembolso para facilitar su cobertura mediática y cubre los gastos de desplazamiento y de alojamiento a más de 100 periodistas en Singapur. Lo llamativo es que costea íntegramente hoteles de 5 estrellas y agasaja a toda la comitiva con regalos de lujo. Claro, uno pensaría, oye, pues los medios que crean que eso es una cobertura interesante, que se paguen el vuelo, ¿no? Pero claro, la sorpresa fue cuando no era el vuelo. Es que les pagaron un hotel de 5 estrellas en el que yo me alojé, pero pagando ese dinero lo pagó el periódico. Y luego, me recuerdo estar en esa conversación, me dice, bueno, oye, yo veía que todos llevaban el mismo reloj, un reloj estupendo. Digo, joder, qué casualidad que a 120 periodistas les guste el mismo reloj. Y es cuando uno de los compañeros que habían venido me dice, pero tú no